Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez. Tengo la gran satisfacción de recibir acá al Padre Francisco Javier Mena. El Padre Francisco Javier Mena es perteneciente a la Orden de los Carmelitas Descalzos y oficia regularmente en la parroquia San Judas Tadeo, aquí en la capital. Vamos a hablar con él de muchos aspectos que tienen que ver con las costumbres que la Iglesia Católica en este tiempo de Navidad, de fin de año, pues acostumbra a facilitarnos esa satisfacción cuando vamos a los cultos, a las misas de la Iglesia. Y vamos a conocer el significado de muchos de esos procesos que tiene cada misa de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros. Gracias Gregory. Un placer compartir con usted en esta noche. Particularmente en este tiempo ya próximo, la celebración del gran misterio de la Navidad. Es un placer venir y un saludo para toda la audiencia que le sigue a través de este programa, La Hora 22. Mire, quisiera saber precisamente que con motivo de la Navidad, domingo por domingo, en las misas, uno, cuando inicia el primer domingo de Adviento, uno nota que se enciende una luz. Sí. Luego el domingo próximo la segunda y así sucesivamente. Los domingos de Adviento, el tiempo de Adviento, ¿qué es el significado para la Iglesia Católica? Muy bien. Voy a explicarlo de modo siguiente. Todos los actos importantes en nuestra vida los preparamos con antelación. Así, por ejemplo, tenemos que los grandes misterios de la redención, en la Semana Santa los preparamos con una cuaresma, 40 días previos. Y ocurre también la Navidad, es uno de los tiempos más importantes de la Iglesia, tanto Navidad como Pascua. Navidad lo preparamos con 4 domingos, que antiguamente se le llamaba como una especie de cuaresma reducida, ¿no? Porque tenía un matiz bastante austero y penitencial. Pero a partir del siglo XIV, más o menos, comenzó a dársele otro sentido más bien de espera. Y esos 4 domingos lo que tienen es por finalidad preparar a toda la feligresía y los creyentes para celebrar adecuadamente el gran misterio de la Navidad. Y estos domingos están ya pensados de una tradición de siglos, con una liturgia especial, con unas lecturas también especiales, para ir adentrando al creyente y a la misma iglesia poco a poco en el misterio que se va a celebrar. Por ejemplo, como bien usted señala, cada domingo se enciende una vela o un cirio que representa el domingo, pero representa más bien la presencia de la luz de Cristo, que es el gran misterio que celebramos en la Navidad. O sea, lo que quiere significar es que Cristo, que es luz del mundo, está presente ya en medio de la asamblea que celebra. Entonces, entiendo que es un tiempo muy bonito. Es muy breve, porque realmente el Adviento son solo 4 domingos. Es muy breve, pero es muy significativo, porque tiene por finalidad preparar para un acontecimiento muy importante, que es el origen de la palabra Adviento, viene del latín adventus, que tenía un sentido de preparar la llegada de la divinidad antiguamente, o cuando arribaba también un gran personaje a un lugar que había sido coronado, eso era un gran acontecimiento, se preparaba, era el advenimiento, ¿no? Y de ahí viene un poco el término que se asumió en la Iglesia. En ese sentido, el relato que hay en cada homilía, desde el primer, el segundo domingo de Adviento, tercer, ¿cuál es el contenido? ¿Es un contenido cronológico? ¿Es un relato para llegar, como usted dice, al gran misterio? ¿Cuál es la parte de la sustancia de por dónde nos encaminamos a escuchar ese mensaje, iniciando desde el primer domingo? Sí, es cronológico y secuencial, muy bien que señala, ¿no? Porque no solo celebramos esa la Navidad, sino que en la Iglesia todo está, vamos a decir, organizado y pensado en base al plan general de salvación de Dios. Por eso vamos a notar que una de las figuras principales del Adviento al inicio es el profeta Isaías, que ya en el siglo VIII había profetizado el advenimiento del Mesías.
Y desde el principio está la figura de Juan el Bautista, que es, como bien se llama, el precursor, el que prepara el camino para la llegada del Mesías y quien tuvo a su cargo la misión de señalar al Mesías. Por eso el Bautista le dice a los suyos, a sus discípulos, he ahí al Cordero de Dios, o sea, lo señala. Entonces tenemos esta figura, por ejemplo, el profeta Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María y San José. Son como las 4 figuras principales que nos ayudan a entrar en el misterio de la Navidad. Entonces sí, tiene un orden cronológico. Le estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, ya con el anuncio del profeta Isaías, con el tiempo inmediatamente previo a la llegada del Señor, con Juan el Bautista, y luego ya los acontecimientos que se dan con el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, viene la Pascua. ¿Qué tiene entonces establecido la Iglesia, ya que ha nacido el niño Jesús? A partir de ahí, ¿cuál mensaje entonces cristiano recibimos? A partir de ahí viene la Navidad. La Navidad. Y es hay que señalar que la Navidad es más importante que la Cuaresma, que el Adviento, perdón. Porque el Adviento es un tiempo transitorio que prepara la Navidad. De ahí que lo más importante realmente es la Navidad. O sea, nada es comparable con el gran misterio y el gran don, el gran regalo de tener el niño Dios. O sea, el gran mensaje de que Dios se acuerda, que ama entrañablemente a la humanidad. O sea, que Dios se encarna, que lo repetimos constantemente cuando dice el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero es algo que como que tiene que penetrar el corazón. O sea, ver el misterio de Dios hecho carne es algo que no podemos evaluarlo, que no podemos valorarlo en su justa dimensión, simplemente contemplar el misterio. Y la Navidad no es el 25 solamente, o sea, es el gran misterio que ya se realizó, es el gran misterio que está presente ya y que avanza hacia una plenitud. O sea, la Navidad no la agotamos el 26, simplemente dentro del plan salvador de Dios el misterio se realizó y está vivo, y está dinámico, actuante y presente en el corazón de cada creyente. Aparte de esa realización, como ya lo que hemos hablado, ¿la Iglesia tiene algún tipo de actividad posterior a esta? Por ejemplo, para iniciar el año y previo, por supuesto, a un periodo muy importante, que es la realización, la conmemoración cada año de la Semana Santa. Sí, hay un tiempo especial contemplado, vamos a decir, post el misterio de la Navidad, pero es breve. No ocurre como ocurre con el tiempo de Pascua, por ejemplo, que después de la Pascua celebramos 50 años, 50 días de Pascua, que es lo que llamamos hasta Pentecostés. En la Navidad, todo termina con la fiesta de los Reyes Magos, la Epifanía, que es el 6 de enero. Ahí terminó ya el tiempo de Navidad y el día siguiente se celebra el bautismo del Señor, porque hay que tomar en cuenta que en la Iglesia los tiempos no son cronológicos, son procesos de fe, son pedagógicos más bien. O sea, por eso podemos celebrar el Santo Reyes Magos el 6 de enero y al día siguiente celebrar el bautismo del Señor, que ya tenía 30 años cuando lo bautizaron, ¿no? Entonces sí hay un tiempo después de Navidad, lógicamente que es como una especie de eco de esa gran alegría del misterio de la Navidad. Luego viene el 1 de enero, que es la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Virgen tiene un papel preponderante tanto en el Adviento como en la Navidad, porque la que ha vivido el Adviento con mayor propiedad y mayor intensidad es la Virgen María, que fue la que tuvo que esperar la encarnación del Hijo de Dios, llevándolo en su vientre, ¿no? Y lógicamente la Navidad, la Virgen María que acoge al niño en su regazo junto a San José. Entonces tenemos esta gran solemnidad el 1 de enero, que también se consagra el Año Nuevo, y luego está la Epifanía, que es lo que llamamos la fiesta de los Reyes Magos, que en la Iglesia oriental tiene una importancia muy preponderante.
La iglesia nuestra también, es latina, lo tiene, pero en el fondo, tanto para los orientales como para nosotros, el misterio, el sentido es el mismo, ¿no? La adoración de Jesús, la manifestación de Jesús a todo el mundo conocido, ¿no? Y es la celebración del mismo misterio de la Navidad. Mire, usted ha entrado a tocar un punto que de una u otra forma yo se lo iba a tratar, pero partiendo de ahí, las culturas distintas que tienen las sociedades, en otro hemisferio, por ejemplo, la parte oriental que usted menciona, la palabra católica de la iglesia se transmite de la misma manera que nosotros aquí en América la recibimos y ustedes nos la explican desde el púlpito, o hay que hacer algunos ajustes. Usted que ha tenido la oportunidad de visitar en su carrera clerical tantos países y sobre todo ha tenido mucho tiempo de permanencia en Roma, ¿cómo hace la Iglesia Católica para conjugar idiomas, culturas, climas, para hacer una unificación de un mensaje divino en torno a la figura de Jesucristo? Cuando yo pienso en esto, señor Gregory, me entusiasmo más con mi iglesia, porque lo que usted señala realmente es para pensar, o sea, se formula más o menos así, cómo mantener el don de la unidad en la transmisión del mensaje, dada una vasta diversidad de culturas que tenemos, ¿no? Y que sobre todo pueda sostener ese mensaje, no importa el idioma que sea, ni la cultura, se pueda sostener la fe. Claro, claro. Y también tomando en cuenta que la cultura es la base de la transmisión de la fe. Entonces cada cultura tiene elementos y rasgos muy distintos. Por ejemplo, ahora llega a mi mente el año antepasado, o sea, ya previo a la pandemia, estuve unos 25 días en la India. Y era una cosa maravillosa y también desconcertante ver cómo ellos celebran la fe, o sea, cómo llegas allí y te recibían con flores y con collares de flores. Desconcertante en el sentido positivo. Positivo, positivo, o sea, es increíble, es increíble. Pero en la India, donde hay millones de divinidades, miles de figuras a quienes seguir, cada casa puede tener 5,000 dioses, cada hogar, sí. O sea, la Iglesia Católica, está presente. Háblenos de esa experiencia. En la India, la parte sur de la India es una parte católica y cristiana, hay muchos también de otras denominaciones cristianas, hay aproximadamente unos 60 millones de cristianos en la India. Pero eso es el 6% de toda la India, ¿no? Sí. Pero 60 millones es una cantidad considerable. Pero por decirle, yo he estado en lugares, por ejemplo, tan dispares como andar en la India, como estar en Europa, porque yo estudié y he vivido en Europa, como estar también en las selvas amazónicas del Brasil, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, ¿cómo se expresa la fe? O sea, bueno, usa las culturas y tiene que adaptarse, o sea, cuando, por ejemplo, cualquier cristiano puede hacer la observación y ver cómo se pinta, por ejemplo, un nacimiento en los cristianos del Japón, o de China, de Indonesia, Malasia, Singapur, que son culturas orientales, es distinto a como lo pinta la cultura africana, o como lo pintamos aquí en Latinoamérica, o como lo representan en Europa, ¿no? Entonces, sí, es un gran misterio. Pero se mantiene a pesar de todo, se mantiene la coherencia del mensaje, de los ritos, de la misa completa, la Semana Santa. ¿Se mantiene eso, padre? Sí, ciertamente. Se mantiene, pero tiene en cada lugar adopta expresiones distintas. Pero lo sustancial al rito, lo sustancial a la celebración, el mensaje es el mismo. Por ejemplo, usted va a misa el domingo se escucha la lectura del Evangelio. Pues ese mismo Evangelio se repite en todo el mundo donde la iglesia está presente. O sea, el mismo mensaje se transmite. Ahora, eso confiere también como una expresión de unidad de la iglesia, pero no ahoga la diversidad. Y este es el punto que a mí me parece muy rico de
de la Iglesia Católica. Se mantiene la diversidad. Se mantiene la diversidad. O sea, nosotros en la Iglesia Católica no todos pensamos igual. No tenemos que preguntarle a nadie cómo pensar y cómo interpretar, ¿no? Pero sin embargo hay una adopción filial, una adopción coherente con la fe, en cuanto que acogemos las enseñanzas que vienen del magisterio, pero en la Iglesia Católica hay las más variadas expresiones de la fe. En la Iglesia Católica caben las alas más conservadoras, por decir así, como también caben expresiones liberales, intermedias. Sin embargo, estamos unidos en la misma fe. Aunque, lógicamente, hayan matices y que a veces suscitan alguna que otra dificultad, porque lógicamente es normal, pero esto siempre ha sido así. O sea, donde hay un grupo humano existe algún tipo de divergencia de opiniones, y esto creo que enriquece a la Iglesia. Ahora mismo la Iglesia está enfocada 2 años en un sínodo, la preparación del sínodo para el año 23, y está pidiendo la opinión de toda la feligresía. ¿Cuál es el objetivo de ese sínodo? Los sínodos normalmente es la reunión del Papa con todos los obispos del mundo. Sí. Entonces, pero siempre hay preponderancia de un tema o de varios temas, sea de doctrina, o sea de visión, sea de discurso. O sea, ¿se puede tener desde ya el color de ese sínodo de 2023? No. En primer lugar se está pidiendo la opinión y el parecer de toda la feligresía de cómo le parece que debe gestionarse la Iglesia, ¿no? Pero hay, por ejemplo, sínodos que se convocan para el tema, por ejemplo, del ministerio de los obispos, de la Iglesia, por ejemplo, en Amazonía, que se celebró hace poco, temas morales, temas doctrinales. O sea, normalmente, ahora no está totalmente definido el tema del sínodo. Pero quiero decir que nuestra Iglesia cuenta con el parecer y la opinión de los que quieran involucrarse, en este caso se está preparando el sínodo. ¿Los sínodos se celebran cada determinado tiempo o depende la necesidad que tenga la Iglesia de plantearlo? Lo último, sí, depende, el Papa es el que decide en qué momento se convoca un sínodo y qué modalidad se va a implementar para desarrollar ese sínodo. Y cuál es la temática de acuerdo también a la visión que tiene el Papa en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco pues convoca un sínodo para tratar el tema de la Amazonía, para cuestiones exclusivamente aquí de América Latina, ¿no? Pues tiene una visión muy clara, ¿no?, de este tema, ¿no? Entonces depende del Papa, ¿no?, de turno. Bien, Padre Francisco, vamos a hacer una pausa. Hay muchos temas interesantes y quisiera volver atrás con un punto que usted tocó hace unos momentos, pero lo haré después de la pausa para cumplir con unos compromisos comerciales. Vamos a continuar nuestro conversatorio de hoy día con el Padre Francisco Javier Mena. Volvemos en breve. Como siempre les digo, es importantísimo, sobre todo para nosotros, que estemos conectados, ustedes con nosotros con la hora 22, y para eso la manera más fácil, más práctica, es que se suscriban a nuestras redes sociales para, pues, en todo momento ustedes estén al tanto de qué hacemos aquí en la hora 22, nuestras redes sociales. Padre Francisco Javier, usted ha vivido varias etapas en el exterior, en distintos continentes. Entonces, mencionaba su estadía en la India durante varios meses, en un lugar tan distante en todos los sentidos a nuestra cultura y físicamente tan distante. ¿Cómo esa sociedad, usted puede decirnos, a su juicio, pues visualiza a la Iglesia Católica? ¿Qué respeto hay? ¿Qué consideración hay? ¿Qué visualización hay? ¿Qué criterio
sobre la Iglesia Católica, por ejemplo, en la India? Fíjate, la India es de por sí numéricamente un continente, son unos 1.300, 1.400 millones de personas. La Iglesia es una minoría. O sea, y de alguna manera, bueno, así es vista, o sea, son un 5, un 6%, ¿no? No obstante, la Iglesia tiene una misión. Yo entiendo que la parte de reconocimiento civil es importante para la Iglesia, ¿no? En cuanto que un reconocimiento oficial le permite a la Iglesia desarrollar su misión. Y esto es importante, ¿no? Y muchas veces con esto basta. Por eso a veces algunos se preguntan, ¿y por qué la Iglesia está presente en países comunistas y no combate el sistema? Y dice, bueno, es que la misión de la Iglesia es hacer presencia y anunciar a Jesucristo. Y en tanto y en cuanto podamos hacer eso, procuramos no involucrarnos en cuestiones que son más bien de índole político, que pueden abortar la misión de la Iglesia. Por ejemplo, en la India somos una minoría, ¿no? Pero nos dejan desarrollar nuestra misión. Por ejemplo, yo soy carmelita descalzo. Allí tenemos una red de más de 40 colegios. Pero tenga presente que el 96% de los alumnos no son católicos ni cristianos. Son de las diversas religiones de la India. Pero quieren enviar sus estudiantes a nuestros colegios. Incluso hay musulmanes, muchos musulmanes en la India. Entonces la Iglesia, aún no siendo mayoría, aún no teniendo un papel preponderante en la sociedad como tal, de reconocimiento civil, pero desarrolla su misión. Y así ocurre en cada país. O sea, tanto podamos desarrollar nuestra misión, anunciar a Jesucristo. Yo creo que esa es nuestra tarea y nuestra misión. Ahora, no hay dos países iguales. O sea, el rol que juega la Iglesia en un país no es el mismo que juega en el otro, aún anunciando el mismo mensaje, ¿no? Porque cada país también tiene sus procesos. La feligresía en unos lugares tiene también unos niveles de formación, de compromiso, que a veces no están en otro país, ¿no? Entonces, no hay dos países iguales en ese sentido. No obstante, por lo que conocemos aquí de Occidente, pues vemos que la Iglesia tiene su misión y que procura desarrollarla, ¿no? Mire, la cabeza de la Iglesia Católica es su santidad, el santidad de turno. En este momento, el Padre Francisco, tocayo suyo, Sí, mi tocayo, es quien preside la Iglesia argentino. Entonces, a usted le ha tocado como sacerdote o como persona adulta haber sido testigo de por lo menos 4 papas distintos. Cuando hay cambios de papas, ¿cómo se manifiesta en la Iglesia los cambios? ¿Hay cambios más evidentes, más sonoros, sobre todo en lo interno, en el manejo interno de ustedes, que otros? ¿O prácticamente puede pasar desapercibido? Porque puede haber hasta mucha especulación en torno a eso, por el poder mundial que tiene la Iglesia Católica, pero esa partecita me gustaría que usted nos la dijera sobre los diferentes estilos y la influencia de los papas en la Iglesia Católica a nivel mundial. Fíjese, cada cónclave en el cual se elige un papa genera un mar de expectativas, no solo para la Iglesia, como usted ha podido ver a través de los medios. Allí en la Plaza San Pedro se vuelcan miles de personas, representantes de los medios de todo el mundo, ¿no?, para captar y transmitir ese momento, ¿no? Pero a nivel de vivencia de la Iglesia, creo que cada papa es un regalo del Espíritu para la Iglesia. Yo tengo la convicción de que el Espíritu regala a la Iglesia el papa que necesita en ese momento. Y puede ser que un cristiano maduro, adulto, formado, diga, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de este papa o del otro. Bien, perfecto, se entiende, se respeta. Pero entiendo que cada papa tiene la misión de acompañar, de guiar a la Iglesia en el momento para el cual es elegido. Tengamos presente, por ejemplo, que los últimos papas no han sido italianos.
Por ejemplo, Juan Pablo II fue el primer papa no italiano elegido. Era polaco. Era polaco y eso generó una expectativa tremenda, ¿no? Polaco, pero parecía latino. Sí, porque bueno, el papa tenía un dominio de muchas lenguas, realmente su magisterio fue fuera de serie, tenía un poder de convocatoria fuera de serie, se adaptaba, realmente no parecía europeo en ese sentido. Por eso y le digo, parecía que venía de latino. esta iglesia polaca también, que había sido muy perseguida por el comunismo, realmente, pero realmente fue un papa admirable. Y una conexión muy fácil que lograba con la juventud. Con la juventud, sí. Ahí los encuentros mundiales de la juventud son un hito, ¿no? Ratzinger parecía... alemán. Sí, pero sin embargo, esto lo digo yo, no sé, pero me parecía como más distante, más introvertido, no sé. Era más racional. Realmente Ratzinger era un gran teólogo. Sigue siendo un gran teólogo. Es uno de los teólogos vivos más grandes que ha tenido la Iglesia. Entonces, es otra personalidad. Un gran hombre, entiendo que un santo también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en ese contexto en el cual tenemos dos papas que no son del común denominador italiano, un polaco, un alemán, viene un argentino. Que yo que he vivido en Roma los últimos 7 años propiamente, entiendo que puede ser un papa que transmite un mensaje que levanta algunas que otras ronchas en algunos sectores y círculos dentro y fuera de la iglesia. Francisco es más liberal que Juan Pablo II, porque de lejos parecen como si tuvieran muchas similitudes en algunos aspectos, pero podría ser más liberal, más abierto. Quizá un poco más abierto, podríamos decir. Pero esa apertura del Papa, a nosotros como latinoamericanos, no nos pilla por sorpresa. Desde luego. Porque el Papa está transmitiendo un mensaje que es muy normal aquí en América Latina. O sea, la insistencia del Papa por el cuidado del medio ambiente, por la casa común, por los pobres, los marginados, esto es parte sustancial del mensaje de la Iglesia latinoamericana. Y ese mensaje es el que de alguna manera despierta cierto rechazo en algunos círculos más conservadores dentro de la Iglesia. Pero, como decía al principio, yo entiendo que cada Papa tiene la misión de acompañar a la Iglesia en un momento presente, en un momento en el cual nos toca hacer presente el reino de Dios en este mundo, ¿no? Y no es como se dice que cada pueblo tiene los gobiernos que se merece. En la iglesia no vale eso, ¿no? No vale eso, porque un papa no asciende allí por cuñas, no asciende por influencia. Es un don del Espíritu, la elección, totalmente secreta, ¿no? Solo quien no sabe cómo es el método de elección de los papas puede pensar que hay influencias. Sí. Desde luego. Mire, y retrocediendo en el tiempo con respecto a los papas, porque verdaderamente uno se llena de satisfacción, de emoción, porque aparte es algo cultural el conocer el desenvolvimiento a ese nivel de la Iglesia Católica por su preponderancia. Retrocediendo, Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, apenas 61 días, pudo haber marcado una estampa de cómo fue su cortito principado, dio algún color de su característica, cómo podría haber sido respecto a estos otros 3 que hemos mencionado. No, realmente no le podría responder la pregunta, porque yo estaba muy joven, ¿no?, en ese momento, ¿no? Pero usted es un hombre estudiado. No soy un experto en la vida y de los papas, ¿no? Realmente lo que me ha tocado vivir últimamente, sí, yo lo analizo, lo proceso, lo estudio realmente, pero no podría decirle lo que es cómo marcaría un poco la historia, ¿no? Pues entonces me voy a permitir ahorrar la pregunta sobre Paulo VI, porque ya ese sí es un poquito más atrás y estuvo bastante tiempo al frente de la Iglesia Católica. Mire, Padre Francisco, estamos en unos tiempos muy interesantes a nivel mundial en todos los aspectos. Como feligrés de la Iglesia Católica que soy, participante
de la Iglesia Católica, quisiera preguntarle o comentarle, ¿en algún momento la feligresía podría, o no hay un momento en que la feligresía puede participar en el desarrollo de cada misa que se da en la iglesia? ¿No hay esa coyuntura, sino que recibamos los mensajes del padre, el sacerdote y sus asistentes? ¿No hay momentos en que pueda haber interacción o tiene que salirse ya esta parte para lograrse de la formalidad de una misa? Fíjese, en cuanto que estamos en el espacio de la celebración de la misa como tal, que es también incluye un rito universal, ¿no?, católico, no hay posibilidad de una participación, vamos a decir, activa, mucho más activa de parte de la feligresía, porque la misa tiene también una parte sacrificial, ¿no? Es la interacción del pueblo y el sacerdote, ¿no? Pero yo no creo que la presencia de los fieles es una presencia pasiva. O sea, quien va a la misa y se distrae y piensa en mil cosas, sí es una presencia pasiva. Pero quien está asintiendo y está siguiendo lo que se celebra desde la lectura de la palabra de Dios, que la misa tiene dos partes importantes, que es la palabra de Dios y la Eucaristía. O sea, desde la lectura de la palabra de Dios, o sea, que la va escuchando, ¿no? Luego viene la reflexión o la homilía, ¿no?, la celebración en torno al altar, los cantos, las oraciones, los gestos, levantar las manos, el abrazo de la paz. O sea, yo creo que es una participación activa. Ahora, no es un jolgorio, en el cual estamos todos allí danzando y bailando y alabando a Dios. No, la misa tiene una expresión muy particular, adoptada a lo largo de los siglos, ¿no? Tengan presente que la misa no siempre se ha celebrado así, porque antes del Concilio Vaticano II del año 1965, la misa se celebraba de otra forma, como bien saben muchos, de espalda al pueblo, en una lengua que no se conocía, era otra cosa, ¿no? Pero en este momento de renovación conciliar, creo que la misa no implica una participación pasiva. ¿Qué es renovación conciliar? Porque desde el concilio de Trento, que fue el concilio del siglo XVI que marcó la Iglesia, no se había celebrado un concilio tan determinante en la vida de la Iglesia como el Concilio Vaticano II, que fue en el año 1963 al 1965, que fue el concilio que actualizó la Iglesia para estar acorde a los tiempos modernos del año 60. Y desde entonces no se ha celebrado un concilio, o sea, la Iglesia se renovó en toda su estructura, a nivel, por ejemplo, de estructura jerárquica, a nivel de liturgia, a nivel de lenguaje, se insertó en la sociedad, ¿no? Eso está atestiguado por los documentos del concilio. Entonces eso le llamamos renovación conciliar de la Iglesia o posconciliar del Concilio Vaticano II. Algunos dicen que quizás hace falta un nuevo concilio en la vida de la Iglesia. Eso le quería preguntar, ¿se podría prever que pueda haber un nuevo concilio? Porque como le decía hace unos instantes, estamos viviendo unos tiempos muy distintos, muy específicos, mucho más ahora que ha surgido esta pandemia sanitaria y el espíritu inclusive, tanto como la carne, está afectado y hasta modificado muchas veces. Hay marcas que van a quedar para siempre en sectores importantes de la humanidad. Entonces, también hay requerimientos de nuevos pensamientos, de nuevas costumbres, de nuevos derechos en el sentido del desarrollo humano, que quizás ameritaría un nuevo concilio donde la Iglesia se ajuste, se acomode. Mire la pregunta que yo le acabo de hacer, por ejemplo, sobre la participación de la feligrafía. Usted claramente la explicó, pero se lo tomo como ejemplo. ¿Podría preverse eso? Esto solo lo sabe el Espíritu Santo, ¿no?, que es quien impulsa a los papas a convocar un concilio, ¿no?, de acuerdo a las necesidades urgentes que pueda tener la Iglesia en el momento. Por ejemplo, Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II. Este Papa ha tratado de impulsar más la sinodalidad, que se llama, ¿no?, que es uno de los temas que se está trabajando en el sínodo, ¿no?, para el sínodo de los obispos del 23.
O sea, cómo hacer una presencia de una iglesia más sinodal, o sea, que use más el principio de subsidiariedad, que significa que use más las instancias intermedias, o sea, menos centralista, más dialogante, donde las iglesias locales tengan más rol, más decisiones, más protagonismo, ¿no? Me parece que este Papa está intentando impulsar más una iglesia más sinodal. Y no creo que este Papa se aboque a la celebración de un concilio con lo que ello implica. Pero no tengo duda de que en el momento que el Espíritu vea que a la iglesia le hace falta un concilio que la renueve, suscitará el instrumento que lo haga. Darle beligerancia a iglesias medianas a nivel mundial podría también significar, en el mejor de los sentidos, un riesgo para mantener la ecuanimidad y la idoneidad y la identificación de un estilo, como usted lo decía, que lo que se celebra en Etiopía se celebra también en El Salvador y República Dominicana al mismo tiempo. Sí, sí, pero vamos a decir, esas diferencias no quitan, no entorpecen la unidad de la iglesia, ¿no? Y sobre todo, no la unidad formal, sino propiciamos... Yo me refiero, perdón, Padre Francisco, a la toma de decisiones, darle cierta beligerancia a la toma de decisiones de iglesias intermedias. El Papa es favorable de impulsar estos procesos, en los cuales... Hacerla menos burocrática. Menos burocrática, menos centralizada. O sea, yo que he estado en Roma, por ejemplo, hay cosas que las iglesias locales no pueden hacer, hay que pedir el permiso y los trámites, mandarlo a uno de los dicasterios romanos, ¿no? Y eso toma su tiempo. Por ejemplo, la dispensa de un sacerdote que desea salir o de una religiosa, eso toma un tiempo, 1 año, 2 años, hay que mandarlo a Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, este Papa es muy favorable de impulsar la sinodalidad en la iglesia. Y yo no creo que sea un riesgo para la unidad. No, ya, en esa parte, la parte, por ejemplo, administrativa, usted podría hacerlo más práctica. Sí, pero no es solo administrativo, sino también en la toma de decisiones de las iglesias locales, porque de hecho lo hay, porque por ejemplo existe el concilio plenario dominicano, por ejemplo, cuando todos los obispos se reunieron allá por los años 90 e hicieron un concilio dominicano. O sea, las iglesias tienen la potestad de convocar sus concilios y tomar decisiones locales, ¿no? Pero es un recurso que no se ha usado lo suficiente y que el Papa quiere propulsarlo, sí. Muy bien. Mire, Padre Francisco, vamos a hacer la última pausa para venir con otros temas. Interesante conversatorio con el Padre Francisco Javier Mena, padre de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Como ya he mencionado, el Padre Francisco Javier pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Hábleme de su orden, el origen, un poquito, Padre. La Orden del Carmelo es una de las órdenes más antiguas de la historia de la Iglesia, que nacen por allá en el siglo XI, como los franciscanos, los dominicos, los servitas, carmelitas, agustinos. Entonces, ¿dónde nació? Nació en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, y ahí viene Carmelita. Ah, ya, en el Monte Carmelo. Monte Carmelo, de Tierra Santa, sí. Allí todavía conservamos una propiedad bastante grande, ¿no? Entonces, los cruzados que fueron a luchar por la Tierra Santa, ya se quedaron allí en el monte en contemplación, siguiendo la espiritualidad del profeta Elías, porque el Monte Carmelo respira profeta Elías, y la Virgen María que se adoraba allí junto a la fuente de Elías. Y allí nació la orden. Y luego se trasladó a Europa, ¿no? Pero en el siglo XVI surgió una de las muchas reformas que surgieron en aquella época, y surgió una gran mujer que es Santa Teresa de Jesús, que había hecho una reforma dentro de las monjas y también hizo una reforma dentro de los frailes. Ella se auxilió de San Juan de la Cruz, y entre los dos hicieron esta reforma del Carmelo descalzo, porque la descalcez era como una praxis, ¿no?, muy recurrida en aquel tiempo, de cuando se acogía una vida mucho más radical, mucho más pobreza, más vida austera, se llamaban así descalzos, ¿no?
Entonces, estos dos grandes santos, doctores de la iglesia, místicos, que son patrimonio para la iglesia, renovaron el Carmelo Descalzo al cual yo pertenezco. Tenemos como misión en la iglesia el cultivo de la vida espiritual, o sea, la promoción de la espiritualidad, la vida interior, el cultivo de la vida interior. Y para eso pues tenemos el testimonio y el magisterio por escrito de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, que llamamos Santa Teresita, Teresa de los Andes, la chilena, Edith Stein, aquella alemana, Isabel de la Trinidad. Hay todo un grupo de santos propios del Carmelo. Aquí en República Dominicana ustedes están en distintos lugares. Aquí sí, tenemos más bien presencia aquí en la capital y en el Cibao, Santiago, La Vega y Santo Domingo. Tenemos en Cuba y en Puerto Rico. Pero el Carmelo está presente en todos los países de América Latina. Yo tuve el privilegio de visitar todas las presencias del continente en estos últimos 6 años y estamos presentes en todos los países. Estamos presentes en cerca de 100 países en el mundo. Usted nos dijo que en Roma permaneció durante 7 años. Sí, 6 años y medio, sí, propiamente, sí. Pero me tocó la pandemia allí. ¿Y cuál era su función, su misión en Roma? Yo era parte del gobierno general. O sea, todas las órdenes tienen un padre general y ese general tiene un consejo, que son 6, 7 u 8 frailes. Yo era parte de ese consejo y tenía la responsabilidad de animar la orden en América Latina. Sí, eso terminó ahora en el mes de septiembre, ¿no? Y estoy de regreso ahora a mi tierra. A su tierra. Sí. ¿Usted aquí es oriundo de qué lugar? Yo soy de La Vega, soy de un campo de La Vega, se llama Los Peladeros. Yeah. Estudié aquí en el colegio, el Seminario Santo Tomás de Aquino, aquí me ordené. Después fui a la Universidad Comillas de Madrid, hice especialización en teología y he estado enseñando, estuve 12 años enseñando aquí en un instituto de espiritualidad que nosotros dirigimos, en el seminario también Santo Tomás de Aquino y luego estuve en Roma. Ya, bueno, si le conviene a la iglesia, esperemos que lo dejen un ratito por aquí. Padre Francisco, la Iglesia Católica tiene normalmente acercamiento con la parte necesitada de la sociedad, distintos estratos. En el caso de la Iglesia San Judas Tadeo, he visto en las últimas misas que he asistido que hay en esta Navidad y en este fin de año una cercanía para las personas recluidas en una cárcel o en la cárcel de San Pedro de Macorís. ¿Cuál es el método, cuál es la forma que la Iglesia Católica se acerca normalmente a los necesitados? ¿Por requerimiento, por escogencia, por identificación de necesidades? La parte social de la Iglesia Católica aquí en República Dominicana. Sí, el compromiso con las partes marginadas de la sociedad es una cuestión de coherencia y de fidelidad de la Iglesia. Fidelidad al mensaje de Jesús. O sea, si la Iglesia si la Iglesia promueve el mensaje de Jesús, que es el Evangelio, en el Evangelio está claro cuáles fueron las preferencias de Jesús. O sea, Jesús no se sustrajo de la realidad de los marginados, de aquella sociedad. Entonces la Iglesia en todos los continentes, en todos los tiempos, en todos los lugares, va a tener un servicio especial hacia las formas de marginalidad que estén presentes en la Iglesia en ese momento. Por ejemplo, he estado en Europa, o sea, la marginalidad allí no es como aquí, pero aún allí uno ve que la Iglesia tiene algún tipo de compromiso con la marginalidad. Por ejemplo, ahora el tema de los inmigrantes en Europa es un tema que desafía a la Iglesia y que está presente en la medida que puede, ¿no? Por ejemplo, las iglesias europeas se han volcado tanto a la América Latina, al África, al Asia, ayudando a las iglesias pobres. Esto forma parte de la esencia de la Iglesia. Y aquí, lógicamente, en el país no somos la excepción. O sea,
Hay muchas obras sociales en las cuales la iglesia se compromete, hay muchas formas de compromiso, unos que se ven, otros que se promueven y otros que no se promueven, porque cada párroco tiene también un equipo de personas que llevan adelante iniciativas sociales que no necesariamente se promueven, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la iglesia de San Judas Tadeo, este año se quiso tener un signo muy bonito, ¿no? Como expresión de la Navidad, del compromiso de Navidad, de esa alegría que llena los corazones de nuestra feligresía, que también sea compartida, ¿no? Y llevarles alegría a unos 1.200 recluidos de la libertad que están en el centro penitenciario de San Pedro. Fue ayer se le llevó la cena navideña para que ellos también puedan experimentar esa alegría. Es un signo. Dirán, bueno, le das un plato de comida, no ha hecho muchas cosas. No, ha hecho algo, ¿no? Ha hecho. O sea, si vamos a esperar a solucionar los problemas radicales de todas las personas, no vamos a hacer nunca nada, ¿no? Pero creo que es importante, sobre todo estas iglesias del polígono central de la ciudad, que no tenemos formas así de marginalidad, así como tan lacerantes como en los barrios de la zona alta de la capital. Todas las iglesias y las parroquias del polígono central tienen una forma de compromiso hacia afuera. Sí. Bien, le pediría por favor que al final ya del programa pues reitere el significado tan importante que tiene para el mundo cristiano, para el mundo en general, para el ser humano, esta época de fin de año, esta época de Navidad. Bien, ya a las puertas de la Navidad, porque al principio hablamos del Adviento, pero ya el Adviento prácticamente pasó. Estamos a las puertas de la Navidad y yo quisiera aprovechar este espacio para invitar a toda la teleradio audiencia a mostrar yo creo que un comportamiento de moderación y de reflexión en estos días. Es importante que se preparen las cosas externas que van a ayudarnos a celebrar la Navidad de una manera más alegre, pero sin descuidar el mensaje fundamental teologal que tiene la Navidad, y eso es lo que significa contemplar al niño Dios que yace en el pesebre de Belén y que yace en el corazón de cada uno de nosotros. Me recuerdo de una expresión de Rabindranath Tagore, aquel famoso poeta hindú, que decía que cada niño nos trae la alegre noticia de que Dios no ha perdido la confianza en la humanidad. Contemplar al niño Dios, a Jesús, en el pesebre de Belén, es reconfirmar esta experiencia de que Dios sigue creyendo en la humanidad y por eso se ha encarnado y se ha hecho hombre, para comunicarnos a nosotros la divinidad. O sea, cada ser humano, independientemente de su condición, de su color, de su raza, de su creencia, es criatura de Dios y es intensamente amado por Dios. Yo creo que este mensaje de Navidad es importante mantenerlo, y sé que trasciende los tiempos, trasciende las culturas. Se celebra la Navidad de distintas formas, en distintos tiempos, en distintos lugares, pero este mensaje permanece porque tiene una importancia vital para la humanidad. Bien. Interesantes palabras y reflexión al final del programa, a la hora 22 de hoy día, del Padre Francisco Javier, a quien agradecemos sobremanera que haya compartido este momento, en estos momentos, con nosotros y para todos ustedes. Gracias, Padre, por su presencia acá. Gracias, Gregorio. Señores, será hasta la próxima en la hora 22.